El ingeniero Andrés Jale nos está acompañando de Conoagro en la mañana del lunes de Mercado Visión. ¿Cómo andás, Andrés? Gracias por venir. Silvio, Julio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Con Bienvenido, frío, ¿no? Andrés. Con frío, sí. ¿En Entre Ríos heladita también? Unas heladas importantes. Está faltando agua ya, ¿no? Está faltando agua. sí. En muchos lugares está faltando Sí, agua. sí. Los verdeos ya no tiran. Sí, en muchos Está lugares donde complicando. se sembró justito el trigo, te diría que el trigo no ha venido como muchos esperaban que venga después de una campaña paupérrima como la del año pasado, ¿no? Sí. ¿Sabés Se qué vino me- un frío medio, se vino un frío Sí. complicado. Ahí nos dice, mira, Gustavo Javier Calles de Villegas, 4 grados bajo cero. Sí. Arrancando, Mirá, en arrancando Villegas la mañana. estuvimos ahí, exactamente. Y Vos venís ¿qué de me sufrirlos, dicen? esos De Guido. fríos, Sí, Silvio. sí. 4 grados bajo cero en Guido, Juan Manuel dice. Helada Machaza en Rawson, provincia de Buenos Aires, Norberto Pico Pérez. Bueno, vamos a desandar con números la realidad y el potencial futuro de la actividad para el sector de ganados y carnes en los diferentes eslabones. Vos sos muy celoso de los números y te apoyás en esos números para argumentar o tener una mirada de lo que está pasando con el sector. ¿Qué nos preparaste para hoy? A ver, en general, mis opiniones siempre están basadas en los números. Yo no doy una opinión si atrás no hay un aval de los números, ¿no? Y me gusta hablar en función de ellos. Por eso traje, creo que son 4 o 5 placas, y a partir de ellas poder más o menos ver cómo está la realidad y qué podemos esperar de acá para adelante, ¿no? Teniendo sí en claro que obviamente el precio siempre, el precio del gordo, básicamente está definido por la demanda, que tenemos una macro complicada, y en menor grado por la exportación. Así que yo lo que traje, la primera placa que traje es la evolución del precio del ternero y del novillo del año 21 ahora. La línea amarilla es la evolución del precio del ternero, la verde serían los promedios anuales, y abajo tenés la roja, son los novillos, y la violeta serían los promedios anuales del novillo. Como ves, en el mes que pasó, o sea, junio, estamos un 16,5% arriba del junio pasado, en el término de ternero, Sí. y solamente un 6,5% más en novillo, ¿no? Esto lo que es interesante ver en este cuadro, vos fíjate que cada vez que el novillo tiene sus picos, el ternero también tiene sus picos, pero el área que los separa a una curva sí. de otra se agranda, Sí. ¿no? Y cuando el novillo baja, el ternero también baja, pero el área que los separa se achica. Eso quiere decir que el precio del ternero tiene mucha más variabilidad que el del novillo, ¿no? Por eso, cuando el precio del gordo aumenta, el del ternero lo hace de manera más que proporcional e inversamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso hoy tenemos un 16,5% más de aumento en el precio del ternero y solamente un 6,5% más en el precio del novillo. Parte de esto también se explica por el año pasado que había una seca, Claro. ¿no? Entonces el precio de lo que podía pagar el mercado se redujo como consecuencia de que había un exceso de terneros ofertados y una merma en la demanda, ¿no? Una mayor oferta de ternero de reposición empujada por la seca básicamente. El productor, el criador en ese caso, no podía sostener, como habitualmente lo hace, recriando un poquito más ese Y- ternero o... Y el invernador Claro. también estaba con problemas, entonces no podía absorber esa demanda, o si las absorbía, era obviamente a costa de menor precio, Sí, porque sí. su costo del kilo producido había aumentado por, suponete, suplementación o lo que fuere. Entonces estaba dispuesto a comprar ese ternero, pero a un menor La precio. variable era el precio. Correcto. La oferta era Andrés, asumida te- a costa de precio. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta con Sí. respecto a la placa anterior, si la podemos poner de vuelta? Sí. Que tiene que ver con la barra de la izquierda y los valores en pesos. Que, por ejemplo, yo hoy miro y veo ternero, novillo, bueno, ahí los promedios por Los por debajo valores de 1000. están expresados en pesos constantes de junio. Ah, por eso es que tenemos picos que están arriba de 3.500, Claro, porque viene del claro, año o sea, pasado. están claro. actualizados, ahora
traído el precio aquel, corregido por la inflación ahora. Bien, Es la manera de poder comparar, porque si yo lo pusiera en precios no va a dar más nominales, siempre, está bien, claro, perfecto. siempre te va a dar más ahora que antes, ¿no? Bien, Entonces bien. Con lo no cual- podés hacer comparativa una serie. Por lo que podemos ver, la realidad nos muestra que estamos prácticamente en el piso de la capacidad de inversión también de tanto el criador que recibe ese precio por el ternero. ¿Vos lo decís por este gráfico? Sí. No, si hiciéramos la serie más larga tendrías pisos. Pisos más bajos. Sí, más sí, bajos. sí, mucho más bajos. Pisos mucho más bajos. Mucho más bajos. De hecho, hoy estamos por encima, o sea, si tomamos, suponete, una serie del año 2000 ahora, estamos bien por encima de los promedios, ¿no? También estamos bien lejos de los máximos, pero digo, encima de los promedios. Encima Con de lo los cual que promedios. estamos muy por encima de los mínimos, ¿no? Está bueno eso. Bien. Sí, obviamente esto no es 2011, que para mí fue el mejor año, ¿no? Muchos dicen, 2022 tenía los mejores precios. Lo que pasa que ahí, si uno lo mide por pesos constantes, sí tenés los mejores precios, pero cuando vos agarrás una mezcla de cosas, decís, bueno, yo lo voy a ver por precios constantes, por dólares libres, por dólares informales, por capacidad de intercambio, etcétera, etcétera, el mejor año sin duda es el 2011, porque era cuando vos más podías hacer con lo que vendías un novillo, ¿no? Sí, Veníamos de una liquidación tremenda también, ¿no? veníamos de una liquidación tremenda, fines del 2010 empieza a corregir el precio y todo 2011 fue un año bárbaro porque había poca hacienda y la gente tenía plata, ¿no? Entonces se dio el mix perfecto para que, de hecho, creo que fue ese año 2011 que vos con una jaula de novillos te comprabas una camioneta 0 kilómetros y tenías que remontarte creo que al año 72 de la Mirá. NUCE para encontrar una misma ¿Y relación. hoy con cuántas jaulas de novillo te compró? Hoy una exactamente camioneta? no tengo, Pero más o menos. no, hoy no te quiero agarrar un número así en el aire. No te ¿Cuánto lo vale sé una decir. jaula de novillo? Vamos a hacer Una una cuenta más o rápido. menos rápida. Haces, ¿cuántos entran? Ponele 35. 35 novillos. Para que tengo la calculadora. 35 novillos. Hace 2.000 pesos por 500 kilos. De 4.20 yo lo hacía la cuenta, De ¿no? 4.20, bueno. 420 por 2.000 pesos por 2000, 4.20. 2000 al de 420 le ponemos. Y un 2.100 poquito más. ponele. Sí, ponele 2.000 porque te quedan 2.000 Sí, después, ¿no? te quedan 2.000. 2000. Tenés 8.40 por cada novillito de 420 kilos. ¿Por cuántos le metemos? 35. 35. Sí. Y Ponele, son 29.400.000. Y una jaula y media necesitas. Una jaula y media. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí. Depende de cómo negocies con la concesionaria. Sí, no, y después lo que pasa es que yo te ¿De qué tendría que camioneta? traer de qué camioneta yo te estoy hablando, ¿no? Es decir, Claro. yo te hablaba, por ejemplo, en el 2011 era una doble cabina, te pongo la marca, se puede Sí, decir, Toyota, sí, y sí. en el año 72 era una F100. Claro. Y bueno, pero no había La otra. básica, claro, bueno. Claro. Pero digo, yo mido siempre en esa, por eso yo ahora no sé el precio de cuánto está la doble cabina. Pero evidentemente no te compras lo mismo No, con esa no. jaula. No, llegás. a ver, y eso te lo extrapolo a los otros insumos también. Por eso te digo, 2011 para mí fue el mejor año. El mejor año. ¿no? Ahí estamos viendo el comportamiento mensual de la cantidad de vacas faenadas. Bueno, esto viene a cuento de por qué. Es decir, acá hay dos gráficos. Uno refiere del año 2020 ahora, al 2023, y el otro refiere del año 2004 al 2018. ¿Por Sí. qué hago esta diferencia? Porque en 2019 se pasa a clasificar la hacienda por dentición Tal y cual. no por peso. Está bueno. Entonces, previo al 2019, y justamente el 2019 no está porque fue en abril del 2019 donde se cambió, entonces 2019 tiene un mix de los dos. Entonces no está en ninguno de los dos gráficos. Lo que previo al 2019 decía entonces, hay muchos animales que por peso entraban en categoría vacas, que luego por dentición entraron en categoría vaquillona. Claro. claro. Es Entonces- cuando nosotros decimos vaquillona pesada con quilaje de vaca. Claro, entonces lo que vemos en el gráfico que hace referencia al 2004-2018, vemos un pico que está mucho más tirado hacia mitad de año. ¿Sí? O sea, y una dispersión de datos mucho mayor que en el otro gráfico, donde vemos un pico de oferta en abril, ¿sí? Abril-mayo, y una dispersión mucho menor, está mucho más concentrada. Obviamente la serie son solamente 4 años, con lo cual hay que esperar a ver cómo evoluciona,
pero digo, el diferencial que tiene es mucho menor que el otro gráfico comparativo. O sea, y que además, por otro lado, tiene mucho más lógica el gráfico que va del 2020 al 2023, ese que tiene el pico en abril-mayo. Muestra más la realidad. Muestra más la realidad, porque es justamente donde tendrían que aparecer. Bueno, muchos te hablan, todavía te siguen hablando y mezclan estas dos cosas. O sea, toman la serie del 2004 al 2023 sin tener en cuenta que hay un cambio de clasificación en el medio. Fundamental eso. Entonces, cuando te hablan de cuándo es el pico de oferta de vacas, están apuntando más hacia mediados de año, cuando en realidad el pico viene en otoño, ¿no? Y después cae. Yo me acuerdo que en algún momento, por allá por marzo, yo me comuniqué con vos o con Julio y te decía, para mí ya terminó el periodo de liquidación. Y muchos me decían, no, qué sé yo, ¿cómo va a terminar? Incluso después aparece en mayo un volumen enorme de vacas. Sí, ¿no? sí. Ahora, claro, eso en primera instancia estaría representando la cantidad de vacas, lo que vemos en el gráfico que abarca 2020-2023. Y ahora lo de mayo me gustaría explicarlo de otra manera. En abril, y si pueden pasar a la otra placa, por favor. En el mes de abril, lo que tuvimos nosotros fue una enorme cantidad de lluvias. Sí. ¿Sí? Y en mayo, el mayo más frío desde el año 61. Entonces, esto no muestra las vacas, esto muestra el movimiento de terneros. Pero vos fíjate que en el año 2023 veníamos con un acumulado de casi el 20% hasta abril. De mayor cantidad de terneros en el 23 que en el 24. Ahora en mayo, claro, pero vos fíjate que en mayo, que ahí ves cómo se invierte la columna verde, que es 2023, ¿qué pasó? Gana el 24. Gana el 24. ¿Por qué? Por el frío y la cantidad de días en abril que no claro, se pudieron mover a Hacienda. Tal cual. La combinación, yo no sé cuál tuvo más peso, pero sin duda que ahí hay un efecto aditivo entre una cosa y la otra. Y hace que en mayo salga una cantidad de terneros enorme y esa diferencia que era del 20% se reduce a solo el 10% del acumulado. Es extraordinaria esta placa. ¿Cómo explica fidedignamente el efecto de la seca en el 23, que el ternero sale de forma adelantada, como lo veníamos diciendo? Ahí lo vemos mes a mes. Ya en enero era raro que nosotros tengamos acá remates, anuncios de remates de invernada. Les explico, porque en el gráfico, digamos, de la segunda de las ordenadas, que es el que se lee a la derecha, ahí lo que ustedes ven es el acumulado, que son las líneas rojas y negras. El acumulado del 2023 y el acumulado del 24 sería la línea negra, que se lee en el segundo eje de las ordenadas. Y en el primer eje de las ordenadas es el mensual, ¿no? O sea, hay que leerlo el gráfico desde los dos ejes. Ahora, ¿cómo se derrumba la oferta de invernada en el segundo semestre? Bueno, pero eso es siempre. Siempre. Eso ahora, es siempre. ¿Y esto qué tendencia? Termino con lo anterior, el concepto. Entonces, todos te dicen, no, hay mucha hembra al principio. Lo que pasa es que cuando los procesos de liquidación o de retención comienzan, no es cuando empieza a llover y empieza a haber pasto. Vos tomaste decisiones antes, como ser, yo criador vendo una ternera que no la quería para reponer. Alguien la compró. Esa ternera, cuando se corta la seca, sigue su proceso. No es que, bueno, listo, empezó a llover, vuelve para atrás todo. No, eso sigue su proceso. Por eso tenemos una cantidad de hembras jóvenes ahora en la faena, pero vienen de la seca. No es que la gente tomó la decisión ahora las voy a sacar. El proceso es largo, mínimo 6 meses para atrás, digo en promedio. Bueno, obviamente si es una engorda de corral son 3, y ahí ya no entraría. Pero digo, muchas de estas vaquillonas vienen de un proceso largo de cuando todavía había seca. Por eso ahora vamos a recién empezar a ver una merma importante en la aparición de vaquillonas. ¿Por qué? Porque además no solamente vemos eso, sino que vemos que, por otro lado, el movimiento de terneras, hembras,
que salen de los campos de cría para invernada es mucho menor que el año pasado. Sí. Y esas son las que aparecen en el segundo semestre, ¿no? Entonces, ahí tenés dos cosas. Una es, la vaquillona entra en un sistema de engorde, sigue hasta que es terminada. La vaca tiene su periodo para salir. Si vos te estás quedando sin campo, ¿qué haces? Sacás la vaca. Porque vos al ternero le podés seguir agregando kilos, que hoy vale 2.200, 2.300 pesos. Que te sale mucho más barato producir ese kilo de ternero que producir un kilo de vaca que vale 1.000 u 800, ¿no? Entonces, vos sacás la vaca. Por eso hay una aparición importante de vaca en los primeros meses del año y de vaquillonas. Por eso vemos que hay muchos menos novillos. O sea, cuando uno mira cómo se comportó la faena respecto del año pasado, vas a ver que hay una merma de todas las categorías, pero en machos más que en hembras. Y eso es debido fundamentalmente al proceso productivo. Como decía, la vaca la tenés que sacar porque te quedas sin campo. Sí. La vaquillona se te pasa de kilos y no la podés tenés seguir que- porque después te castigan. O sea, y además, producir un kilo de grasa es muy caro. Sí, sí. Ahora, Y el además macho, te ¿qué castigan- haces? te castigan Sí, ese kilo de o sea, grasa, además. tenés las dos pérdidas por los dos lados. El macho sí te lo El quedás. macho sigue. De hecho, si vos agarrás los stocks informados a fin de este año, respecto del año del 2022, digamos, a fin del 2023 respecto del 2022, vos vas a ver que la merma en el stock total de novillos y novillitos, de novillos creo que es el 2% y de novillitos no llega ni al 1%. O sea, quiere decir que en el stock los animales están. Que no estén apareciendo ahora, no quiere decir que no están. Están. Pero están en el campo. Todavía no van a aparecer, no sé cuándo van a aparecer. Yo no tengo la bola de cristal. Pero todos los procesos de retención, todos, y siempre empezaron con un aumento en el peso de faena. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No es importante, porque mucho de este aumento en el peso de faena se debe, entre otras, por ejemplo, a la mayor participación de vacas y menos de vaquillonas, etc. O sea, hay una serie de factores ahí. Pero, de cualquier manera, si vemos peso de machos, salvo un mes, creo que fue marzo, todos los otros meses ha crecido respecto del año anterior. O sea, siempre empiezan de esta manera. No, con esto no estoy queriendo ¿Y vos decir... crees que tenuemente hay un proceso de retención en la ganadería Sin argentina? duda, para mí en marzo se terminó el de liquidación. Eso sin duda. En marzo se terminó, Para bueno, mí. tiramos un título, el 1 de la mañana, ¿no? Para mí. En marzo se terminó el proceso de liquidación. Y muchos me van a decir, pero en mayo pasó esto. Acabo de explicar por qué en mayo pasó lo que Sí, pasó, sí. ¿no? Entonces, eso es por un lado lo que yo veo. Los machos van a aparecer. Para mí van a aparecer y van a aparecer más tarde. A ver, digamos, si uno se retrotrae a otros años post seca, vas a ver que el movimiento de la hacienda fue igual. O sea, ni bien se terminó la seca, las hembras seguían apareciendo y los machos empezaron a aparecer bastante después. ¿Me permitís una Sí. pausa? Hacemos una pausa. Estamos con el ingeniero Andrés Jale desarrollando mucha información en base a datos y proyecciones desde estos datos de acuerdo a la historia que nos da la ganadería argentina. ¿Estás con el mate que se No. enchufa? No, yo tomo mate. ¿No? Lo que pasa es que yo no... A propósito de este que está frío, por eso. Yo tomo 5 o 6 mates y listo. ¿Pero qué se enchufa? ¿Con un USB ese? No sé, está ya caliente. sé, tomamos mate. Se toma la- sí. Está siempre Ahora caliente el pasamos mate. tomando mate. Se mantiene caliente el Sí, mate. se lo trajo Bueno, la hermana de Chile, no sé qué, porque es más barato en Chile que acá. Qué increíble, un Lo mate pidieron en Mercado Libre. chileno donde no se toma mate. Es de la Más misma- barato que Argentina. De la misma marca que los, Más que los- novedoso que que los Argentina. termos. De la misma marca que los termos, Stanley. Ah, mira. Nos van a mandar ahora. Hay que, Poné nosotros. mate hay que Stanley. conseguir la publicidad de Stanley. Sí. Che, y escuchame, perdón, ya me estoy yendo con la manzana verde viene de Chile, más barata que la Argentina y más rica. Bueno, ¿Podés ahí, creer ahí- eso? ahí deberíamos Me quiero morir, analizar yo. qué fue lo que pasó Me con quiero las morir. políticas también para sostener economías regionales que están desvencijadas desde hace mucho tiempo. Sabemos lo que ha pasado, con un productor que no recibía la plata por su producción, capaz de sostener y mantener esas estructuras que se fueron
Y bueno, transformando en otras cosas, yo- hasta en emprendimientos inmobiliarios, o sea, lamentablemente. Yo tengo muchos amigos que están ahí en Federación, en Concordia, y tenían Plantaciones de plantaciones cítricos. de cítricos y las están sacando Mirá, todo poniendo yo- forestación. Yo voy a comentar Pero sobre todo por un tema, la mano de obra. la mano de obra. Voy a comentar una anécdota. Fui a una cabaña muy grande del norte de la provincia de Entre Ríos, no lo voy a nombrar porque no viene al caso. Fuimos ya hace algunos 10 años a mostrar las vaquillonas y los toros, estaban preparando para un remate de cabaña y tenía forestación, esa estructura productiva y mucho cítrico, pero cítrico a alto nivel, con riego por goteo, hectáreas y hectáreas, con lo que implica una inversión de riego por goteo. Estaban levantando todo, por lo que vos decís, falta de mano de obra y falta de precio. No era, Sí. era mucho más rentable hacer forestación Claro. para cortar que después se exportaba a Uruguay. Y estos que yo te digo tienen, no, en realidad la vendieron. Tenían un galpón de empaque, exportaban directo a España. Y aún así no era... No, tenían un problema con la gente, porque además después juicios, no era solamente el trato con la gente, era que después tenías una cargadora de problemas todo el año, no era solamente en la cosecha. Mate, naranja y volvemos al Y volvemos al novillo, Volvemos sí, al dale. novillo, ponemos en pantalla este otro cuadrito que nos trae el ingeniero Andrés Jale de Conoagro, que Bueno. tiene esta capacidad de observación, de ir a buscar datos específicos para contar qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos puede pasar muchas veces. Lo que se ve en este gráfico es el comportamiento histórico que con un precio de 1827 ha tenido el ternero respecto del novillo a lo largo de los distintos meses del año, ¿no? Ujú. Esto está expresado en kilos de novillos necesarios para comprar un kilo de ternero. Y vemos sí que hay un pico generalmente a fin de año que coincide con la máxima oferta forrajera, ¿no? Es claramente estacional, pero es decir, acá me interesaría ver dos cosas. El proceso productivo de por sí es claramente estacional porque Sí. la producción de cría depende del crecimiento forrajero y el crecimiento forrajero depende claramente de las estaciones del año. Por eso esto es estacional. Por eso y porque hay una mezcla con la economía. Es decir, a mayor oferta de forraje hay más necesidad de terneros, pero justo en ese momento hay una menor oferta de terneros, con lo cual la relación esa sube. Esta curva o esta estacionalidad se da más marcada cuanto mayor sea el precio del gordo. Por eso yo ahí puse 1.827 pesos. Sí. Esto explica esa curva solamente los 1.827 pesos constantes del mes de junio. No explica, o sea, si vos agarrás otro precio, sería diferente. Por ahí mayor, si es un precio mayor, seguramente toda la curva va a estar tirada para arriba con una mayor estacionalidad, ¿no? Ahora, vos fíjate que acá tenemos a lo largo del año todos valores muy diferentes al promedio que uno lo podría situar, no sé, en 1.18, 1.20, si mira para atrás y ve el promedio de todos los años, que obviamente, como decíamos recién, hubo precios del novillo muy inferiores y te tira el promedio para abajo. Claro. Ahora, verlo desde ese lugar, desde cuán lejos del promedio está, es como que yo te haga una pregunta a vos y te diga, Silvio, hoy te vas a Mar del Plata, ¿qué llevas en tu valija? Entonces vamos a decir una campera, un calzoncillo largo, lo que fuere, media, guante, Sí, sí. gorro. Bueno, si yo te hago esta misma pregunta en enero, vamos a decir, llevo unas hojotas y un traje de baño, Exactamente. ¿no? Entonces, esto es lo mismo, pensar que el promedio, porque es de 18 grados, todo el año va a ser 18 grados, es una cosa que no tiene sentido, porque no se mueve así. Se mueve con una lógica estacional y con una lógica de que hay años más calientes y hay años menos calientes, ¿no? Por supuesto que hay otras cosas que influyen, como hablábamos recién, o sea, una seca te va a sobreofertar el mercado, un mercado poco demandante, entonces esta curva seguramente se va a venir para abajo. Se va a venir para abajo. ¿No? Una disminución en el costo del alimento va a hacer que esta curva suba. ¿No? ¿Por qué? Porque el costo del kilo producido es más barato, entonces te va a pasar lo que pasó en el 2015. O sea, en el 2015, con un precio del maíz
que vos con 1 kilo de novillo te comprabas 18 kilos de maíz o 17, obviamente por el ternero se pagó mucho más de lo que se podía pagar, ¿no? Entonces, uno cuando mira estas cosas, esto es la historia. Vos después tenés que decir, bueno, ¿estamos en un año promedio dentro de la historia o están pasando cosas fuera de ese promedio histórico? Entonces, si uno analiza, dice, bueno, esto es lo que yo espero en un año promedio. Sí. ¿Y este es Ahora, un año promedio? Y este es un año que, a ver, tiene buenas y tiene malas. Tiene buenas digo, para el que produce, Sí. ¿no? No para el que produce maíz, obviamente, pero sí para el que produce carne y usa ese maíz, Hoy esa es tenés una el buena. precio del maíz, claro. Tenés Atractivo, claro, precio del tenés maíz un atractivo. costo Precio del del kilo maíz. producido inferior. ¿Cuáles son las malas? La peor que yo veo es la capacidad de pago de la demanda. Claro. 70% consumo Eh, interno, sabemos qué le pasa a la gente. Y eso yo no sé. A ver, que yo te conteste esto es que vos me contestes a mí cómo va a ir la economía del país. Claro. Si vos a mí me decís cómo va a ir la economía del país, yo te digo cuál va a ser el precio de Bueno, la carne. pero sin ir más lejos, recién temprano charlábamos con Silvio que los 2.300 del consumo liviano del MAG, que estuvieron hace 3, 4 meses, que hubo máximos de 2.400, También. a principio de año también, que hoy no están. Entonces ya es una... Bueno, eso va también de la mano con lo que hablábamos hace un rato en la pausa, que me permito hacer. Sí. Que hablábamos y comentábamos que si el resto de los alimentos no sigue la inflación, como lo hacía el año pasado, bueno, no era solamente la carne la que seguía la Subió inflación todo, o sí, estaba por sí. encima. Había alimentos que seguían la inflación muy por encima de la carne todavía, como el Sí, arroz. sí. ¿No? Muy por encima de la inflación. Claro, Marcaba y de el la tema. carne, porque Y la carne estaba sí. por encima de la inflación, pero otros alimentos por encima. Entonces, eran todos los alimentos. Hoy no pasa eso. Hoy la mayoría de los alimentos están quedados, entonces la carne también está quedada. No es un nicho cerrado la carne, ¿no? Si bien tiene su lógica intrínseca, pero está dentro del paquete, digamos, de alimentos de los argentinos. Tenemos una mirada más ahí en pantalla. La ponemos. ¿Y te vas a referir a qué tema? Mira, esto acá básicamente quería verlo desde el lugar de los indicadores de la fase del ciclo ganadero. Sí. ¿No? Ahí en la última columna dice tasa de extracción y en la Sí. primera dice coeficiente de logro. Cuando hablan de la tasa de extracción Sí. a la cual o a partir de la cual empieza a haber liquidación o retención, uno tiene que tener en cuenta cuál es el coeficiente de logro, porque obviamente si entran más terneros al sistema, yo voy a poder sacar más sobre el mismo stock. Por eso, según el coeficiente de logros, y yo estoy, suponete, este año en el 66%, la tasa de Sí. extracción de equilibrio sería el 26%. Sí. Mientras que si me voy al 2008, ¿sí? Cuando había un 57% de coeficiente de logro, estoy en el orden de la tasa de extracción del 21%. Hago una aclaración acá. El coeficiente de logro para calcular la tasa de extracción está considerado sobre la cantidad de terneros sobre las vacas de ese mismo momento. No como hace la Secretaría, que te lo calcula con las vacas de un año atrás. Ya, a mí ese argumento me parece falaz porque muchas de esas vacas de hace un año atrás ya no están más, porque son justo las que vos mandaste durante todo el año a faena. Entonces, no tiene relación relacionarlo con eso, mientras que sí hacerlos con la del propio año. ¿Por qué? Porque además están las vaquillonas que ya entraron en servicio. Entonces, por eso yo hago terneros sobre vacas del mismo momento. Ahora, en cabezas faenadas, cuando uno escucha hablar del 48%, 45%, lo que fuere, Sí. como porcentaje de hembras en la faena, Sí. en realidad lo importante es la cantidad de hembras que van a la faena, ¿no? Porque si pasa como está pasando ahora, que hay una merma mucho más importante de machos que de hembras en la faena, como yo te explicaba recién por qué, y que para mí, a mi modo de ver, van a aparecer más machos después, a fin de año. Va a haber
va a darse un salto productivo en generación de carne, de producto. Claro, más pero volumen lo de que, carne. lo que vos estás diciendo que hay un 48% de porcentaje, de un 48, 49% Sí. de hembras en la faena, no necesariamente eso es el promedio anual, porque por ahí después cambia. Entonces lo importante es saber cuántas hembras vos podés mandar, según tu stock, a mercado para que el stock no cambie. Y ahí está, según el porcentaje, el coeficiente de logro, ahora sí, del año que va a venir, no del año que pasó, cuántas hembras, cuántos machos y cuál es el total de animales que vos podés mandar a faena para que el stock permanezca en equilibrio. Si el coeficiente de logro de este año fuera el 66%, Sí. una faena de 14 millones de cabezas sería una faena en equilibrio. Y puede soportar una faena de 6.39 millones de cabezas, ¿no? De hembras. De hembras. Andrés, De hembras. pero ¿Qué ¿por qué? sería qué porcentaje más o menos? 6.39 sobre 14.10 dividido... 6.39 dividido 14.10 Sí. te da, no sé, se la cuenta. Yo Pero, para hacer ¿por cuenta qué no mental- tomar para el coeficiente las vacas del año anterior si son las que te dieron los terneros que tenés ahora? Porque vos muchas de esas ya son vacas cut, no van a estar más. Vos ya las sacás, van a salir de tu rodeo. Son ese pico de vacas que desaparecen. Ah, ok, está bien. ¿Entendés? Es decir, las vacas que van a parir son las que paren en julio. Si vos estás tomando las del stock anterior, como hace la Secretaría, Son vacas que ya no están. que ya no están. Claro, estás haciendo la ¿Entendés? cuenta con un stock que ya es algunas inexistente, vacas ya no digamos. están. A Bien, ver, ok, sin, ok. sin duda no es lo mismo que... porque, a ver, cuando uno hace el tacto, en realidad vos lo que estás tactando es sobre las vacas que entraron en servicio. Y esto es como que supuestamente tiene el mismo argumento, son las vacas del servicio anterior. Pero yo Claro. lo que estoy midiendo es la cantidad de terneros nacidos por vaca, yo no estoy midiendo el porcentaje de preñez. Claro, y además como el cálculo es ver cuánto podés extraer según el stock que tenés, no te sirve agarrar ese dato donde ya no están las vacas, digamos. Tenés que agarrarlo de ahora. Claro, pero además son terneros que yo tengo por vacas que yo tengo. Claro, exactamente. No es terneros que obtuve por vacas que había en el servicio, que es como comúnmente uno hace en el campo. Mete la mano y dice, tantas vacas entraron a servicio, tal es el porcentaje de preñez. Pero después vos tenés el coeficiente de logro que es distinto, es otra Claro. cosa. Es sobre Sí, las sí, vacas sí, que sí. vos dejaste, ¿cuántas vas a tener? Por estos datos vos decís que en marzo, dijimos, se terminó el proceso de liquidación. Para mí sí. No necesariamente, yo no estoy diciendo, entramos en un proceso de retención, no lo sé. Posiblemente sí, lo más seguro es que sí. Es muy probable, me parece, Sí, ¿no? yo diría que sí. Sí. A mí me da la impresión, sin Pero- tanto dato analizado. Obviamente, si vos agarrabas el mes de mayo, decía la liquidación no terminó. Pero bueno, yo ahí te muestro por qué mayo pasó lo que pasó en mayo. Las tremendas heladas. Las sucesivas. tremendas heladas, las lluvias de abril, o sea, y ahí vos tenés, lo ves fácil, no solamente por la cantidad de vacas que salieron de los campos de cría, sino lo viste por la cantidad de terneros que salieron de los campos de cría, que superaron incluso lo del año de la seca, ¿no? Impecable como siempre, Andrés. Un placer Gracias, tenerte Silvio, acá gracias. de tanto en tanto. Gracias por venir. Placer. El ingeniero Andrés Jale, en la mañana de Mercado Visión, hombre de Econoagro, que analiza, como pocos realmente, los números de la diaria, proyectando el futuro en base a todo lo que viene ocurriendo en los últimos años.